Una vez más con ustedes, Julio César Arcila, y estoy aquí para compartir con ustedes el paso 8 de lo que es un devocional, para alcanzar en 12 pasos de 5 minutos, darle cumplimiento a ese tiempo de oración que Jesucristo nos pide en Marcos 14, versículos 32 al 42. Esta vez el octavo paso nos invita a revestirnos. ¿Qué es revestirnos? Revestirnos es que ya tenemos un traje, una ropa, para que cubre la parte física. Ahora San Pablo nos dice en Efesios capítulo 6, versículos 10 al 20, que nos revistamos, es decir, que el ser humano, el católico, el cristiano, necesita una capa fuera de esta. Esta cubre lo físico, pero ahí nos va a hablar de un uniforme espiritual. Y nos va a hablar de botas, nos va a hablar de cinturón, nos va a hablar de un chaleco, nos va a hablar de un chaleco que cuida la parte de la espalda, nos va a hablar del casco, nos va a hablar de muchos elementos como la espada, como el escudo. Y usted cuando lee este texto, Efesios capítulo 6, versículo 10 al 20, se va a dar cuenta que cada comportamiento de nosotros va a ser una parte de protección. Por ejemplo, déjenme hablarle del casco. Dice que nos preocupemos por ponernos el casco de la salvación. ¿Y cuál es el casco de la salvación? Pensar en la salvación porque para nosotros realmente no ha sido de mucho valor o de mucha importancia porque nosotros no tenemos muy claro todavía lo que es la parte de la resurrección. Y como no tenemos claro la parte de la resurrección, creemos y pensamos, comamos y bebamos que mañana moriremos. Cuando uno piensa en la salvación, tiene automáticamente que creer en la resurrección. Y cuando yo creo en la resurrección, yo tengo que vivir una vida acorde a ese pasaporte. Porque, como hemos comentado en otras oportunidades, es como si en la parte académica nosotros nos manejamos bien durante todo el año en la universidad. Cuando llegue el fin del año o el fin del semestre, sencillamente las notas van a dar cuenta que ya no solamente perdimos el semestre, sino que también perdimos el cupo a esa universidad o a ese colegio. Nosotros vivimos la vida desde el libre albedrío que Dios nos quiso dar. Y Dios, ¿qué es lo que dice? Viva como quiera, pero un día vienes acá para que cuadremos cuentas. Segunda de los Corintios, capítulo 5, versículo 10. Porque todos comparecerán ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que hizo, sea bueno o sea malo. Entonces el casco de la salvación, que aparece ahí en Efesios 6, 10 al 20, ¿de qué nos va a hablar? ¿De qué es un casco? ¿Qué protege el casco? Protege toda esta parte. ¿Y qué tenemos en esta parte? Hablemos un poquito de eso. La boca. Mateo 12:37 dice, por tus palabras serás justificado, por tus palabras serás condenado. Es que la lengua es un problema. La lengua es gobernarla. El apóstol Santiago en el capítulo 3, que me gustaría lo leyeras todo, el capítulo 3, va a hablarnos de lo peligrosa que es la lengua. Pero ese casco hace parte de esa protección. Pero también, ¿qué tenemos allí? Los ojos. Recordemos a Mateo 5, 27 y 28. Jesús dijo, el que mira a una mujer con deseos, ya adulteró en su corazón. Nosotros, en el caso de nosotros los hombres, tenemos un problemita ahí porque somos muy mirones, porque nos gusta la laxivia, la lujuria, porque nos gusta. Pero las mujeres, ¿qué hacen? Las mujeres hacen lo propio, nos provocan con sus trajes, con sus vestidos. ¿Quedan hermosas? Claro. ¿Quedan provocativas? Claro. Pero según la palabra de Dios, ellas deben ser más recatadas para vestir, nosotros tener unos ojos limpios. Pero ese casco de salvación nos va a proteger precisamente para que tengamos unos ojos limpios y podamos ver en la mujer no un objeto sexual como la cultura nos lo vende, como los medios de comunicación han acabado con la mujer y la han convertido en eso, en un objeto sexual. Para vender un tornillo goloso hay que empelotar 3 mujeres. Para vender un aceite de carro hay que empelotar otras 3 y si no el producto no tiene salida. Pero miren que la boca y los ojos están protegidos por el casco. Pero ¿qué tal el oído? ¿Cuántas veces escuchamos nosotros los que no nos interesa? ¿Cuántas veces decimos qué rico escuchar los comentarios? Y eso que yo escucho, hace que yo también hable. Eso hace que yo guarde cosas en mi corazón y eso me daña. Pero también está la mente, los pensamientos. Romanos 12:2 dice, cambia tu manera de pensar y cambiará tu manera de vivir. Nosotros a esta altura tenemos que evaluar cuáles son nuestros pensamientos, porque hay pensamientos que son muy negativos, son muy morbosos, son muy dañinos.
Son pensamientos, creando pensamientos en contra de los demás, incluso en contra de uno mismo. Entonces miren amigos que el casco nos protege una área muy importante para alcanzar precisamente la salvación. Hablemos un poquito del escudo de la fe, que aparece allí en Efesios 6, 10 al 20. El escudo de la fe. El escudo es eso. ¿Recuerda a los policías en las universidades cuando hay esas revueltas? Claro, ellos tienen un escudo que les protege y esas piedras o eso que tiran los estudiantes alborotados, entonces ellos se protegen. ¿Qué es la fe? Eso. La fe nos protege de las acechanzas del mal. La fe nos protege de todos esos dardos. ¿Qué es un dardo? Digámoslo bien claramente. Tu esposo llega y dice, mija, va a haber un recorte en la empresa. De 2.000 empleados que somos, van a recortar 200. Y la persona cree ya eso, que va a perder su empleo, que la ruina ya, que el otro año va a ser de sufrimiento y de dolor. No. Cuando tienes una fe sólida y crees en ese Jesucristo que te ama, que subió a la cruz por ti, en ese Padre que te dio la vida, entonces tú dices, hombre, pero Mateo 6:31 dice, no os preocupéis porque es de comer o de vestir. Mirad que las aves del cielo ni trabajan ni hilan. Busca primeramente el reino de Dios y su justicia y lo demás vendrá por añadidura. Eso es tener fe, no creer en las circunstancias, no creer en lo que va a pasar, creer más fácil en ese Dios que te dijo nunca te dejaré y nunca te desampararé. Hebreos 13:5. Eso se llama fe. Entonces cuando nosotros crecemos en esa fe sólida, vamos a tener un escudo que van a venir circunstancias y van a chocar ahí y por ninguna parte nos va a nosotros a derribar. Pero quisiera al menos hablar de un punto más y es acerca de la espada, de la palabra de Dios. Efesios 6, 10 al 20, por allá en el versículo 17. La palabra de Dios es la espada del Espíritu. ¿Qué quiere decir esto? ¿Para qué es una espada? Para defenderte, pero también para contraatacar. ¿Quién en la Biblia manejó a la perfección la espada? Jesús. Jesús se encuentra con el diablo en Lucas 4, 1 al 11. Y el diablo le dice, si eres hijo de Dios, haz que estas piedras se conviertan en pan. Y Jesús le dice, escrito está, no solo de pan vive el hombre. Ese escrito está traduce Deuteronomio 8:3. Ese escrito está, le está diciendo, mi respuesta no es la mía, la respuesta que te doy Satanás es la de la palabra de Dios. Jesús maneja la palabra para cada tentación. Si eres hijo de Dios, tírate abajo. Los ángeles, Él mandará a los ángeles porque el diablo también se la sabe. Y Jesús le contestó, escrito está además. ¿Esto qué quiere decir? Que el código que él estaba sacando era un código ya mandado a guardar. Es como si hoy un abogado defendiendo a alguien le dice, en la Constitución de 1886 dice que todos, y otra persona, otro abogado le dice, amigo, la Constitución que nos rige es la de 1991. Eso hizo Jesús con el diablo. Dice el versículo 11 de Lucas 4, 1 al 11, que el diablo se fue y lo dejó. Jesús venció al maligno con la palabra de Dios. Es que la palabra de Dios es la espada del Espíritu. Tú tienes que aprender la palabra de Dios para que aprendas a defenderte de la ruina, de las amenazas, de tanto problema, de tanta circunstancia. La palabra de Dios será la que te revista. Entonces, amigo, para ir finalizando, en este octavo paso, revístete. Yo quiero que releas muy bien a Efesios 6, 10 al 20. Y entiende algo, por favor. Ponerse la armadura del cristiano no es leer el texto. Es vivir lo que allí San Pablo está diciendo. Cuando tú vivas lo que está diciendo San Pablo allí, entonces tú tienes un revestimiento. Aparte de este traje que te cubre lo físico, tienes uno más que te cubre lo espiritual. Que Dios te bendiga y recuerda que Jesucristo